Gracias. Mucha suerte. Gracias. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar hoy la jornada. Agradecer a Julián la posibilidad de participar en este importante congreso. Y bueno, vamos a hablar, a ver, ahora sí. El tema fundamental es la industrialización del sector de la obra pública, pero por ende también de la, digamos, de la construcción, arquitectura, ingeniería y construcción. Y vamos a tocar dos variables fundamentales, que es la digitalización y la prefabricación o industrialización del mismo, ¿no? Vamos a ver cómo estas dos variables entran en sinergia y que nos van a dar muchas herramientas o soluciones para ser mucho más eficientes. Bien, como ha dicho Julián, me dedico a promocionar este software. Llevamos como 25 años en Barcelona. Nos encargamos de, digamos, desarrollar toda la infraestructura de obra pública de España en el momento de crecimiento, y eso nos ha dado bastante bagaje en miles y miles de puentes, proyectos, etcétera. Y ahora estamos intentando entrar, nos está yendo bastante bien, en diferentes países, y bueno, ahora estoy por aquí, por México, ¿no? Entonces nos dedicamos a eso, fundamentalmente software, asistencia, formación y consultoría. Esto es un poco a modo de presentación para que sepáis qué es esto de Civil Studio y quién soy yo, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de nuestro sector. Es la idea. Esta ponencia, inicialmente quiero hablar de cómo somos, de nuestra forma de ser, qué conlleva esas implicaciones y cómo podemos mejorar en un campo tan determinado o específico como la obra pública y desde el paradigma o visión de un desarrollador de software, ¿no? Que es algo diferencial. Bueno, nuestra metodología de trabajo durante siglos es igual, es decir, somos gente bastante tradicional. No hemos hecho más que hacer lo mismo. Una idea, un boceto, un plano más o menos desarrollado y lo llevamos a la práctica. Quien haya estado en obra, yo he estado en obra, se da cuenta que, bueno, por una parte es divertido, pero si te lo tomas en serio a veces es un poco complicado llevar o encajar la obra dentro de un plazo y un coste previsto. O sea, la obra muchas veces se reduce a pura improvisación y se resuelven las cosas a veces de la forma menos pensada, ¿no? Entonces eso hace que seamos muy poco eficientes, como ahora veremos. Antes del CAD, es decir, lo que decía aquí es que hacemos lo mismo. Esto y esto es lo mismo. Es decir, hacer un plano en una roca romana, como estáis viendo ahí, a mano, etcétera, un plano medieval, o incluso un 3D, no tenía mayor diferencia que lo anterior. Es decir, hacemos una idea, lo llevamos a un plano de una forma bastante manual y nos daba muy pocas opciones de cambio. Después apareció el CAD en los 90 y bueno, nos dio un poco más de eficiencia, mayor productividad, pero la misma forma de trabajar, no hemos cambiado. Y lo que está sucediendo ahora, gracias a Dios, es que empezamos a cambiar. Bien, motivos. Nosotros somos secuenciales y artesanales. O sea, nos importa muy poco trabajar en grupo. Ahora hablaremos un poco más de ese tema, pero a lo mejor una de las variables fundamentales es que nosotros no tenemos el lujo de poder hacer escalas, no producimos en serie, ¿no? Esto, bueno, es un tema que hemos tocado por activa y por pasiva y se tocará en este congreso, tampoco voy a incidir mucho, pero al fin y al cabo lo fundamental es eso, es la magnitud de lo que nosotros hacemos. No podemos permitir el lujo de hacer, digamos, prototipos y anticiparnos a los problemas. El tema, claro, sí, gracias al BIM, ¿no? Bien, ¿cómo nos percibe la sociedad? Y esto es un factor esencial. Somos ingenieros civiles, nosotros somos arquitectos, pero el ingeniero civil y el que trabaja dentro de la obra pública está agarrando plata pública de todos y tiene una responsabilidad social y civil fundamental, que es manejar bien el dinero. Realmente lo que ocurre es que nos ven bastante, la sociedad nos ve, hombre, que es a quien servimos, insisto, nos ve bastante mal. Somos ineficientes, no entramos en costes, en retrasos. Ahí en la línea azul tenemos lo que es los sectores sí que están industrializados, esta gráfica seguro la habéis visto, que en 40 años duplicaron su eficiencia. Nosotros, lejos de duplicarla, la hemos bajado. O sea, ni ha aumentado siquiera, somos bastante poco eficientes. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Porque seguimos con la misma forma de trabajar. Es nuestra idiosincrasia, no lo sé, nuestra forma de ser, no lo sé, pero somos bastante reacios al cambio. Entonces, la forma de contratación o de ejecución de un proyecto es secuencial, siempre es igual. Y yo que esta obra lo he vivido, es decir, el proyectista pasa al proyecto, cobra su plata, llega al promotor, el promotor se busca un constructor, el constructor a veces subcontrata al plomero, al tapiquero, al que sea, y la gente no tiene una visión global de nada. Cada uno le llega la bola, se centra en su ejecución, su plata, la devuelve a quien sea, al que le sigue en la línea secuencial y le importa bien poco lo que pase. Eso repercute en una muy poca eficiencia. Y al final lo de siempre, sobre plazos, sobre costes, etc. ¿Cómo mejorar? Comunicación.
O sea, la clave de todo, y el BIM, más allá de la parte tecnológica, es la parte filosófica, que hoy también la vamos a tocar, a través de Lean, etcétera, es la comunicación. Es decir, vamos a dejar de ser desconfiados, y es que es así. Quien haya estado también, como digo, en el campo profesional, la gente desconfía bastante entre sí. El constructor, el promotor, el proyectista, es decir, no confiemos entre los agentes principales, y eso repercute en muchas duplicidades de trabajo, sobrecostes, etcétera. Vale. Hay una tendencia social que es imparable, que es la revolución digital, acapara cualquier sector de la sociedad. Hoy en día la comunicación nadie entiende sin WhatsApp cómo sería la vida, etcétera, por poner un ejemplo, y ha llegado la hora a la construcción, ¿no? Desde el mundo o desde el campo privado. Yo hablo, como digo, me voy a centrar en la obra pública, pero esto sale del campo privado. ¿Y por qué no hace en el privado? ¿Y por qué el BIM y toda esta metodología e innovación lleva tiempo en el privado y no en el público? Porque el privado es el fondo, es la plata de alguien que quiere invertir y quiere algo bueno, bonito y barato. Entonces, es esencial hacerlo bien. En la obra pública, desgraciadamente, lo que ocurre es que el dinero es del gobierno y, misteriosamente, los proyectos suelen ser bastante inflados en costes, en precios. Hablamos de la palabra corrupción, y hablo de España, pero me atrevería a decir que la obra pública y la corrupción en casi todos los países del mundo tienen mucho que ver. Entonces, bueno, ahora se implementa y hay tres ramas principales: la filosófica, que es Lean, después el compañero Juan Felipe hoy creo que va a hablar al respecto, la de gestión, sistemas más transparentes de contratación, y la tecnológica, que es la que me abarca a mí como desarrollador de software, ¿no? Entonces, vamos a verla. La digitalización del sector. Vale, estamos transformando digitalmente el sector mediante esta palabra tan graciosa, BIM, ¿no? Building Information Modeling, Business Information Management, y toda esta serie de nombres que no paran de surgir. Pero al fin y al cabo, es una base de datos que nos permite una mejor comunicación. No es un 3D, ni mucho menos, no es un modelito, es mucho más. Es una comunicación entre todos los agentes. Como digo, no voy a incidir mucho en esto porque creo que la segunda parte es más interesante. Este gráfico estáis cansados de verlo. Ahí en verde he iluminado lo que es o lo que abarca o afecta a la parte estructural, que es el diseño conceptual y detallado, el análisis, que podría estar antes del detallado, y la documentación, ¿no? Y ahí pone base de datos. ¿Es un modelo único? También cuando hablamos de BIM, todo el mundo, es un modelo único, que metes todo ahí, es una maravilla. Vamos a ver que realmente, al menos ahora, puede ser no tan interesante trabajar sobre un único modelo, y a lo mejor puede ser mucho más eficiente hacer varios modelos. Ahora vamos a ver. Entonces, bueno, comunicación, ¿qué implica? Hasta ahora, ¿cómo se hace? Y se sigue haciendo, al menos en España, en obra pública, somos muy secuenciales aún. Vamos pasando la pelota de uno a otro y que se busque la vida, ¿no? Lo ideal sería lo de abajo, que en fase de proyecto, todas las fases principales de proyecto, estén todos los agentes ahí, reunidos, y que todo el mundo tenga algo que decir, porque seguramente aporte un diferencial de calidad al desarrollo del proyecto, ¿no? Esta gráfica también se ve bastante. No, más allá es eso. A día de hoy, la curva negra, lo que digo yo, es improvisación. Dedicamos muy poco tiempo al análisis, llegamos a obra, pasaron cosas que no tenías previstas, improvisas, te sales de plazos, te sales de costes. Lo ideal es, como antes de que surja ese problema, anticiparme y entonces desplazar esa curva hacia la curva 4, es decir, hacer las cosas mejor, ¿no? Vale, esos son los beneficios. Hay generales, hay en fase de planificación, la compañera Brenda creo que va a hablar ahora de GIS, etcétera. Pero al fin y al cabo, los beneficios principales son la eficiencia, ser mejores, profesionales y optimizar. Y ahí pongo en negrita también la palabra sostenibilidad. Y también hago referencia a la responsabilidad que tenemos como profesionales para con el mundo. Es decir, ayer se trataron temas muy importantes, ese marco temporal del año 2030. También escuchamos que hay como 12 años que se podría extinguir el mundo tal y como lo conocemos, etcétera. Que aunque suenen escenarios muy nefastos, parece ser que son reales. Entonces, tenemos una labor fundamental, porque quien desarrollamos los países somos, tanto los arquitectos como los ingenieros civiles, somos los que cambiamos el país, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad vital, quizá más que otros sectores, en ser comprometidos con el medio ambiente, ¿no? En planificación, igual, obra pública, pues el GIS. Voy a hacer alternativas de trazado, voy a poder encajar, voy a poder valorar diferentes alternativas y costes, la mejor solución. En fase de proyecto,
cualquier cambio se va a actualizar automáticamente, voy a tener una coherencia de proyecto, voy a anticiparme a posibles problemas, voy a hacerlo mejor. Fase de construcción, voy a gestionar mejor la obra, acopios de materiales, diferentes gestiones logísticas, etcétera, ¿no? Y después también, más allá de la fase de proyecto, también en una estructura que está ya, digamos, realizada, ejecutada, voy a poder modelar con nubes de puntos cualquier elemento, es decir, voy a digitalizar la realidad, es un poco Matrix, pero se puede hacer, hay tecnología a día de hoy, y podría, no sé, cualquier aplicación que se os ocurra, ¿no? Incluso modelar un sistema industrial para optimizar esa cadena de producción, etcétera. Aquí este es otro ejemplo de restauración de unos compañeros de Barcelona que se dedican al tema de modelaje. Aquí se han modelado la Sagrada Familia de Gaudí, esto es patrimonio de la humanidad, entonces, hombre, esperemos que nunca le pase nada, pero tenemos inventariado en 3D, pieza por pieza, la obra maestra de Gaudí, ¿no? Entonces, es otro tipo de aplicación. Vale, ¿y por qué ahora, no? Dice, bueno, si todo esto es tan maravilloso, si hay otros sectores que llevan el aeronáutico, el automovilístico, ¿por qué ahora? Todo el mundo dice, no, porque ahora tenemos una buena red, los equipos, la tecnología. Yo soy de la opinión que es más por imperativo legal y social. O sea, los seres humanos, desgraciadamente, y bueno, a riesgo de generalizar, hasta que no nos topamos con la pared no cambiamos. Hasta que no nos obligan a hacer algo no cambiamos. Entonces, ahora, y gracias al ámbito privado, esto se plasma en la obra pública. Poco a poco. España, por ejemplo, pues hay una cierta divergencia entre diferentes comunidades con la implementación BIM en obra pública, pero es una tendencia imparable. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la gente, la sociedad, se está dando cuenta que podemos mejorar, que esto lo estamos haciendo bastante mal. Entonces, por imperativo social, la política tiene que reaccionar e introducir y forzar al profesional a que esto se implemente. Y tristemente, aunque esto debería ser por voluntad propia, en España ahora en los últimos 3-4 meses todas las oficinas de ingeniería están como locos contratando formadores de BIM, etcétera, porque nadie le había hecho caso en obra pública. No, tranquilo, eso es de edificación, no tiene sentido en la obra pública, no vale para nada. Ahora, como estamos viendo que realmente se va a implementar ciertas normativas, pues estamos todos como locos formándonos con el tema de BIM, ¿no? Pero como digo, yo creo que el motivo real es por imperativo legal a través de la presión social. Vale, ¿dónde estamos? Se usa poco y se usa mal. Hago un 3D y creo que ya tengo un proyecto BIM tal cual porque he hecho un 3D ahí con Revit. BIM es mucho más que eso. Es la comunicación. Es aplicar realmente una metodología nueva a ese modelo 3D, ¿no? Que los agentes participen desde el principio. Vamos a cambiar esa contratación secuencial, etcétera. Y en el mundo del software, lo que ocurre es que yo programo mi Civil Studio y me da igual lo que haga el SAP o el Midas o el que sea, ¿no? Entonces, cada programa tiene sus particularidades y son poco sociables. En una oficina de proyectos conviven un ecosistema de diferentes software. No hay uno que sea mejor que otro, sino uno que se aplique mejor en cada casuística o cada digamos, asunto, ¿no? Lo que hay que hacer, si no una interoperabilidad total, que a día de hoy parece ser un poco un fantasma, o sea, inalcanzable, porque cada software tiene su programa, su lenguaje y no es tan sencillo, pero al fin y al cabo sí que habría que ser más sociables o sociabilizar más el campo del desarrollo de software, porque si no enteramente, pero sí de alguna forma podemos implementar y realizar flujos de trabajo mucho más eficientes a nivel de software, ¿no? Entonces, hacia eso debería que ir. Nuevos sistemas de contratación o más transparentes, etcétera. A corto o medio plazo, como decimos, ahora pondré un ejemplo, siempre estamos hablando de un modelo único, no sé qué. Vamos a ver que de momento casi siempre resulta ser más interesante hacer varios modelos, ¿no? Eso es lo que pasa ahora. Y a largo plazo, está ahí el 5G, pues seguramente, porque no paramos de desarrollarnos la humanidad, seguramente podamos trabajar un modelo único. Y algunos proyectos se han hecho ya. Yo creo que podremos, sin lugar a dudas. Pero ahora estamos formándonos, estamos en un pleno cambio de paradigma. Esto es algo nuevo. O sea, pasar del CAD, del Rotring al CAD nos tardó 20 años. Tardamos 20 años en adaptarnos al CAD. Imaginaos ahora esto. Esto es algo mucho más allá del CAD. Es cambiar fundamentalmente nuestra metodología y filosofía de trabajo. O sea, nos costará. Esperemos que nos cueste bastante menos. Vale, entonces, desde el campo de software, antes del BIM, cada fase de proyecto pues tenía, digamos, un lenguaje propio, un software asociado propio, un CAD, un Solver, etcétera, editores, para definición, cálculo y diseño. Y nosotros siempre hemos creído en la filosofía de agrupar fases. Si nos dedicamos en el tema estructural, vamos a abarcar todo el campo estructural. ¿Qué conlleva? Entrada, análisis, salida. O sea, vamos a hacer la fase de proyecto completamente desde el software. Y eso es un poco lo que hemos pasado. Esto es un ejemplo
de la segunda parte de la ponencia, que es la prefabricación y también de aplicación BIM. Esto es el Palacio Legislativo en La Paz, Bolivia. Esto es una estructura 100% prefabricada. Está hecha en España, en Zaragoza creo, por la empresa, no sé si era Rubau. Esto sin el BIM no hubiese tenido sentido. El BIM, al milímetro, definimos cada una de estas barras. Es una sociedad entre empresas españolas y bolivianas. Se construyó el fierro en Zaragoza, se embarcó, se llevó por vía marítima, se descargó, no sé si era en Perú o en Chile, se llevó a La Paz y se montó. Imaginaos si llega un barco de estos con un cargamento importante y tenemos distorsiones geométricas, etc. Pues estaríamos hablando de un grave asunto, un desastre, ¿no? Ha salido muy bien, es una prefabricación absoluta y se han aplicado 3 modelos. Estuvimos en obra hace unos meses haciendo visita y han hecho 3 modelos, un arquitectónico, un estructural y un otro de servicios. Porque en principio sí que intentaron trabajar un modelo único y vieron que era un poco complicado. Y les está yendo genial. Es decir, con 3 modelos, eso sí, siempre hay disponibilidad entre los diferentes agentes implicados y se está cumpliendo en plazos, en costes y está siendo una estructura bastante interesante, ¿no? Entonces nosotros hicimos siempre también esa idea, integrar diseño, cálculo y edición dentro del software. Hasta ahora, como os digo, siempre cada uno tenía su lenguaje, su forma de trabajo y había, digamos, diferentes problemas al pasar datos, etcétera, somos humanos o incluso cualquier cambio del que hacía el diseño, pues el calculista no se enteraba y pasaban cosas. Entonces nosotros integramos todo en un único modelo de software que te abarca tanto el diseño como el análisis y el proyecto totalmente definido, ¿no? Módulo a módulo es lo que hacemos y lo que nos ha ocurrido ahora es esto. Aparece el tema BIM, nosotros ya éramos capaces, porque damos los despieces de fierro, éramos capaces de dar ese plano con los despieces de fierro, etc. Aparece el BIM, la gente no le hizo ni caso en España, no, el BIM en obra pública, insisto, y nosotros teníamos esto, pero no lo poníamos en valor. Nos ha venido muy bien, porque ahora somos capaces de entregar IFCs con toda la geometría, barras, etcétera, de cada una de las estructuras. Estos son algunos ejemplos. Y bueno, estamos a día de hoy totalmente, al menos en el cálculo, porque esto es muy específico, cálculo estructural, podemos ofrecer IFCs para integrar en modelos globales, ¿no? de una obra pública. Esto es la parte de la digitalización, creo que no he dicho nada nuevo, seguramente todo esto pues ya se ha hablado antes, pero sí que quería darle ese matiz desde el punto de vista de la obra pública, ¿no? De que quien paga es el Estado y no el ámbito privado. Hablemos ahora de la prefabricación. Digitalización, industrialización, ¿qué pasa con ella? ¿De qué me sirve tener un sistema súper eficiente de gestión, de anticipación de problemas, de control geométrico, de gestión de obra, de todo, si voy a obra y estoy utilizando aún sistemas artesanales? Voy con el encofrado, llego allí, vacío, llega el camión, etc. No, es decir, la prefabricación llegará y se quedará. México creo ya tiene cierta experiencia en prefabricado, hay alguna empresa potente en DF, creo, en Ciudad de México. Bolivia no hay nada en Bolivia de prefabricado, por ejemplo, ahí siguen apuntalando entre forjados con maderas, con troncos, y España solamente se hace prefabricado. Así es. ¿Por qué? Por el tema económico. ¿Qué es lo prohibitivo en España? La mano de obra, los costes indirectos. Entonces ahora vamos a ver varios ejemplos del mundo puente, algunos son urbanos, de por qué fue mejor implementar la prefabricación y no in situ. E insisto, o sea, la prefabricación hay que ir a ella. Es lo mejor. En ejecución, en calidad, en plazos, en costes. Vamos a ver. Se puede hacer lo que queramos. Es decir, hay gente que dice, no, con prefabricados, esto es una viga de casi 50 metros, creo que es un camión de 16 ejes y está calculado con nuestro programa. Esto está en el río Ebro, ahora veremos el río. Se hizo y no hubo mayor problemas. O sea, esto te da una calidad de ejecución y de plazos que ni por asomo vas a conseguir con el in situ. Entonces, la idea de esta ponencia, más allá de eso, es de la digitalización, es el parámetro prefabricación, que también sirve en el ámbito privado y también sirve en zonas sísmicas. Se puede hacer edificios sismorresistentes con prefabricados sin mayor problema. Hay soluciones de uniones. Y vamos a ver algunos ejemplos de puentes. Esto es, a la izquierda se ve un tablerito de vigas, tiene como 22 vanos y aquí se hace el número. O sea, un número muy sencillo. ¿Cuánto tardaría en hacer este puente haciendo cimbras, porque tiene un gálibo importante, pagando al que me trae las cimbras e incluso al encofrado del capitel en el fuste? Pues salía un dinerito importante. Entonces dijimos, la única solución
para hacerlo dentro de plazo y un coste viable, es prefabricar el capitel, fundir solamente el fuste y hacerlo todo prefabricado. Y así fue. Esa pieza que están colocando viene en un camión, es el capitel, pedimos 21 capiteles para 22 vanos y ya está. Se subía, se colocaba, ahí está el operario con una grúa, se grouteaba y aquí tenemos sin mayor problemas, un comportamiento monolítico. Aquí sí que ya lo anticipo, lo que es esencial y lo que es una variable que puede, digamos, limitar bastante la implementación o el desarrollo prefabricado son los medios auxiliares. Normalmente cuando tú utilizas prefabricación vas a necesitar medios auxiliares de una envergadura potente, pero se puede. Aquí es el resultado final, cómo se ejecutó, no me acuerdo el plazo, pero sobraron meses dentro del plazo que había previsto. Esto es otro ejemplo, este es el río Ebro, esto es en época de estiaje, en verano. Este es el río más caudaloso de España, es un riachuelo, como los que hay aquí en Latinoamérica. Pero esto es verano, entonces había poco, ahí en verano hace calor, entonces llueve poco y hay un poco cauce. Se aprovechó y ahí el tema, la rapidez, ¿por qué se hizo así? Era por los parámetros hidrológicos o hidráulicos. Había que hacerlo cuanto antes de que llegaran las lluvias y tuviésemos problemas. Prefabricado. Ahí tenemos una sección de viga que, como veis, son bastante más esbeltas que las de postesado. A nivel de recursos es mucho más eficiente el pretensado que el postesado, aunque en Latinoamérica me atrevería a decir que el 90% de puentes son postesados. Son mucho más, o sea, consumen mucho menos material en pretensado que en postesado. Este es el río, fijaros ahí ya cuando vienen las lluvias, cómo subió bastante a la altura del cauce, y ese era el condicionante, hacerlo cuanto antes, prefabricado, velocidad, plazo, economía. Los medios auxiliares, que a veces sí que conllevan y que son de cierta envergadura, y yo creo que es uno de los limitantes de la implementación del BIM. Aquí, otra vez, la velocidad. Aquí teníamos que hacerlo a toda velocidad. Y de velocidad se trataba. Esto es la arteria principal, una de las principales de España. A la derecha tenéis la autopista Madrid-Barcelona. A la izquierda pasa el AVE a 320 km/h por ahí. Alta velocidad. Si se corta esto para hacer ese puente, eso implica unos costes, unas pérdidas económicas y un descontento social bastante fuerte. Es decir, esto pasan miles de personas ahí sin parar. La idea que era hacerlo cuanto antes. ¿Cómo? Prefabricado. Pasaba el AVE, pasaba más lento, no a 320, pero sí que pasaba. Saltábamos la valla, metíamos los medios auxiliares, colocábamos las vigas. Una hora antes de que llegara el AVE, salíamos todos corriendo, pasaba el AVE, volvíamos a pasar. Y así 8 o 9 veces al día, que es la cadencia de trenes, ¿no? Y se ejecutó rápido. Y no tuvimos que cortar el tráfico. ¿Cómo? Prefabricado. Imaginaos hacer in situ ahí, no tendría sentido, hubiésemos tenido problemas. Esto es un caso de prelosa, este es un tipo de fuste y viga artesa que aquí en México no creo que lo vea, porque esto en zona sísmica tiene bastante problemas. Esto es una pila pilote, en la cual se apoya directamente arriba la artesa. Lo que quería mostraros aquí es la prelosa. Hasta las losas se traen prefabricadas. O sea, no voy ni por asomo voy a pensar que yo tengo que pagarle a un tipo para hacer el encofrado. Me cuesta mucho dinero, prelosas. Llegan camiones, agarro la grúa, coloco las losas, ya está. Y este es el resultado, es una estructura bastante de cierta envergadura, un plazo y un coste muy asequible. Esto es en Callao, no sé si hay alguien de Lima aquí. Es un barrio un poco complicado, o el más complicado de Lima. Y aquí la velocidad también fue un factor decisivo, pero el tema no era que pasaba un tren, sino posibles temas de seguridad con los personal de obra o incluso con materiales. Entonces hicimos un parque de pretensado fuera, a unos kilómetros, hacíamos las vigas, montamos la pasarela en menos de una semana y nos fuimos. Velocidad. Esto es el Metro de Panamá, igual. Y como dice el Congreso, pues temas de ciudad. Cuando hacemos igual que antes en el AVE, imaginaos una cierta estructura, o en Ciudad de México, no sé cómo se hizo, la doble vía esta que hay en altura, pero aquí en Panamá se hizo prefabricado, para evitar al máximo los cortes de vías principales. O sea, era vital hacerlo cuanto antes. Prefabricado. Soluciones hiperestáticas, igual. ¿Se puede hacer? Sí. Esto es un puente hiperestático, se hacen en plazos, fundes ese vano creo que tiene más de 50 metros, más o menos, 40-50 metros se hizo, se cose arriba y ya está. Voy a ir un poco más rápido. Esto es otro hiperestático que hicimos, igual, se cose, es decir, lo prefabricas y el postesado es para coser. Aunque eso ya vaya, o sea, allí en España se suele hacer pretensado y el postesado solamente para unir piezas. Por ejemplo aquí, ¿qué ocurre cuando tengo una pieza brutal, muy grande, y no hay grúa o no hay camión que me la pueda soportar? Pues hago la pieza en piezas.
Aquí, así fue. Esto es una sección transversal bastante potente. Hicimos la mitad y la mitad. Llegábamos y lo cosíamos longitudinal y transversalmente. Comportamiento monolítico, sin mayor problemas, prefabricado. Jabalcones, pies de amigos, pie derecho, igual. Aquí fijaros en la imagen del centro el número de jabalcones que hay ahí. Y tiene un diseño un poco, bueno, no sé si es bonito o no, pero un poco diferente. Entonces, lo que ocurre, claro, si tienes que hacerlo in situ no te vas a poder permitir el lujo de hacer esta pieza, un poco así fuera de lo normal. Prefabricado, en serie, pam, 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 se colocan. Jabalcones bastante más raros, también se pueden hacer singularidades, como vamos a ver dentro del prefabricado. Estos son jabalcones que van postesados a la losa, al tablero, en una muesca. Ahí veis los cables arriba, en la foto de la derecha, pues se pueden hacer singularidades y pueden quedar cosas como esta. El prefabricado te da una calidad de ejecución que ni por asomo jamás vas a conseguir en una in situ. Fijaros el acabado de este puente. Para los arquitectos a lo mejor os parece hasta bonito. O sea, es un puente bonito, yo creo, ¿no? Comparado con los habituales. ¿Se puede hacer singularidades? Sí. ¿Se pueden resolver uniones de muchos tipos? Sí, insisto. Para temas sísmicos también. En México se puede hacer prefabricado y de hecho se hará seguro. No sé muy bien hasta qué punto, pero seguramente está entrando fuerte. Estas piezas, ¿hay que hacer algo en serie para que tenga sentido prefabricación? No. Estas dos tornapuntas se hicieron específicamente para este puente y solo se hicieron 2 piezas. Se hizo un molde para 2 piezas. Pero era más barato hacer esto que hacer toda la cimbra con esta diagonal. Como es más barato, se hace. Al fin y al cabo es la economía, ¿no? Esto es otra singularidad que hicimos, también bastante curiosa. Lo que se ve al fondo es una mina que funciona por voladuras explosivas y aquí pasa otra vez nuestro amigo de alta velocidad, el tren, el AVE, ¿no? ¿Qué ocurría? Que había un cierto miedo a que un proyectil de una explosión, digamos, chocara, sufriera un impacto con el tren pasando ahí a 320. Entonces había que hacer un parapeto protector. Podíamos haber hecho el típico cajón aburrido rectangular de toda la vida o podemos aplicar un poquito de creatividad que, bueno, a veces se agradece, ¿no?, en la ingeniería. Hicimos este tipo de piezas, son digamos, arcos de 3 piezas a junta viva, no tienen nada de mortero y esos parapetos. Esto, de forma in situ, hubiese sido inviable, prefabricado, en la singularidad. Para el tema de puentes mixtos, etcétera, prefabricado. Esto que estáis viendo es prefabricado. Es un puente de Fernández Casado, el de abajo. Para soluciones mixtas, ahí. Al fin y al cabo, el acero es prefabricado. O sea, nadie se le ocurre imaginar, ¿no? Pues parece absurdo llegar a obra y hacer ahí una fundición, un molde, echar el acero a rojo vivo, etcétera. El acero es prefabricado, lleva años y no pasa nada. ¿Por qué no hacerlo con el concreto? Se puede, claro. Singularidades, sí. Esto, prefabricado, sí. Se hizo igual. Y aquí la importancia del BIM, que es lo que digo, es esencial. No existe un buen prefabricado sin el BIM. Y el prefabricado da mucha eficiencia. Entonces hay que implementarlo. Esto se hizo, esto es una pasarela para la Expo en Zaragoza y quedó algo bastante bonito. Alguna cosita rara, alguna pasarela de este tipo también, todo con BIM. Y esencial, claro, tú pides a taller el corte, tiene que estar perfecto, BIM. Y aquí en edificación, sí, se puede. En zonas sísmicas, sí. Este edificio que estáis viendo está hecho 100% prefabricado por piezas, es un Lego. Se va a taller, se monta todo, igual, BIM. Tiene que estar todo perfectamente encajado, no puede haber distorsiones entre los diferentes agentes de proyecto. Todos tenemos que estar en un modelo único, al menos en las estructuras. Después ya veremos en servicios. Como hemos dicho, hay varios modelos, ¿no? Se hizo todo en taller, como vemos, se montó hasta las losas y se ejecutó. Y así quedó, ¿no? Esto es bueno, toda esta foto estamos viendo anteriormente. Ahí estáis viendo arriba, aquí pone Imagina, al lado del logotipo Civil Studio. Estos son estructuras hechas por este cliente que lleva con nosotros bastantes años, el doctor Luis Javier Sanz, que nos ha dado por cortesía sus proyectos, ¿no?, ejecutados con nuestro software. Y esto es Facundo del Castillo, la empresa Ingenium, que también nos ha dado algún prefabricado desde Uruguay, es un uruguayo que nos usa bastante, colabora con nosotros desde hace años y ha hecho diferentes ejecuciones con nuestro software, ¿no? Esto es un penal que se hizo íntegramente con metodología BIM. Un mall que también se hizo con metodología BIM, como estáis viendo. Edificación se puede, sí. ¿Y me va a dar plazos? Sí. Entonces nosotros, y ahora voy a centrarme que me quedan 5 minutitos, en desarrollos de software, ¿cómo nos ha afectado esto, digamos, la metodología nueva de trabajo, la nueva filosofía, cómo nos afecta al desarrollo de software? Si hemos visto que tenemos la herramienta digitalización, la herramienta prefabricación,
pero hagamos lo que hagamos, no entendemos nuestro ámbito profesional sin un software, ¿no? Entonces, tenemos una gran responsabilidad en actuar y darle al usuario, al ingeniero, lo que necesita. Esto es un ejemplo de un trazado de Perú, no sé muy bien qué zona, pero es Perú. Aquí teníamos casi 25 kilómetros de muro. A veces hay administraciones que, quedando poco para la entrega, te van a cambiar el trazado. Eso al proyectista lo mata. Si tú tienes 3 meses de plazo con unos muros, tienes 25 kilómetros de muro y te cambian la entrega, o el trazado, mejor dicho, a 15 días de la entrega, tienes un serio problema. Entonces, ¿qué hicimos? La primera apertura. Abrirnos a Civil 3D, que es el software que se utiliza aquí para la topografía. Hemos sido capaces de leer los XML, las topografías de Civil 3D, las hemos cargado, y esto es una ventana nuestra con la topografía de Civil 3D, una marca de trazado y el cálculo automático de todas las secciones del muro. Ya está. Nuestro cliente tiene satisfecha su necesidad y nosotros hemos hecho una puertecita abriéndonos a otro software. Igual con Istram, este es el software de trazado que se utiliza en España, de la empresa Ispol. Igual, somos capaces de importar geometrías de estructuras, puentes, calcularlas y devolverlas con el armado a un modelo global. ¿Y qué hemos hecho más? ¿O qué estamos haciendo? Adaptarnos al medio. Nosotros, estaba el programa hecho en España y hay cosas que se hacen allí y cosas que se hacen acá. Esto se hace muchísimo en Bolivia, Bolivia, en Chile se hacen, en México creo que también hay bastantes, voladizos sucesivos. Esta es una tipología prohibitiva en España, es muy caro. Entonces, o tienes un cauce de 300 metros o es que ni consideras esta opción, porque es mucho más barato. Esto es un 30-60-30. Está ubicado en Oruro y lo está ejecutando una empresa SSA, que son también clientes. Claro, tú en España para un 30-60-30 lo que haces es tiras 3 vanos de 30 metros, ya está, o 4 de 30, de vigas, pero jamás vas a hacer un voladizo sucesivo, porque es muy caro. A mí tener el carro ahí colgando cada día me cuesta no sé cuántos miles de euros. Pero en Bolivia se hace. Entonces hicimos este programa, se está ejecutando y bueno, ya estamos aplicando BIM dentro de la obra pública. Antes no estaba esto, siempre el BIM era Revit, etcétera, y estamos pensando en edificación. Obra pública, voladizo sucesivo, fases constructivas, sí, lo tenemos, ahí está. De hecho es una integración, esto es la integración del software nuestros IFC con Revit, se modeló, digamos, toda la topografía, es un ejemplo, ¿no? Aquí es la ejecución, esto es de hace 2 meses, o sea, se está llevando a cabo. Eso es, bueno, la aplicación más allá de la fase constructiva es para hacer la foto con Evo Morales, que de hecho el domingo son las elecciones. Y estamos. Otro ejemplo de cómo estamos abriéndonos a otro software. Los compañeros de BASF que están ahí fuera, nosotros estamos programándole 3 módulos. Uno para hormigón con fibras, concreto reforzado con fibras dentro de la matriz, refuerzo estructural de láminas con fibra de carbono y diseño de losas prefabricadas de su marca. Como veis, esa es la responsabilidad de desarrollo, o sea, la del ingeniero proyectista es implementar la digitalización y en todo lo posible fomentar la prefabricación para ser más eficientes. El desarrollo de software necesita darle esas herramientas al profesional. Es decir, todos tenemos, en todos los agentes tenemos una responsabilidad en este cambio. Entonces, las conclusiones, que me anticipaba un poco, es esto, ¿no? Estamos viviendo una revolución, pero no es como al pasar, digamos, del Rotary al CAD. Esto es más, va más allá. Estamos hablando de implicaciones filosóficas, de responsabilidades, de cómo hacer las cosas mejor, de que realmente ser consecuentes con la situación actual del planeta, etcétera. Es algo vital. O sea, no quiero ser tampoco muy así, que suene muy nefasto, pero estamos en una situación difícil. Entonces, bueno, tenemos herramientas, digitalización, industrialización, prefabricación, empleemos. La tecnología existe, solo es la voluntad. El único problema que tenemos es la voluntad. El BIM y la prefabricación no es que vayan bien, es que son geniales, o sea, hacen muy buena pareja. Entonces, hay que estar ahí. La conclusión es esa, vamos cada uno en su responsabilidad, en su ámbito, vamos a cambiar y vamos a aplicar lo que este planeta y esta sociedad necesita, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería decir. Yo siempre estoy dando vueltas por ahí, por Latinoamérica. Si alguien quiere saber algo más del software, etcétera, se pone en contacto conmigo y ya está, y podemos contar cosas. Muchas gracias.